Ok, bueno, primitivas de codificación es el tema que vamos a ver. Empezamos con un pequeño repaso del video subido la semana anterior, en el cual, bueno, detallamos un poco la parte de sistemas numéricos. Si bien recuerdan, tenemos los principales sistemas numéricos vistos fueron el decimal, el hexadecimal y el binario. Adquieren su nombre precisamente por la cantidad de dígitos que se utilizan para representar las cantidades. En el decimal tenemos 10 dígitos, en el hexadecimal tenemos 16 dígitos y el binario únicamente 2, que son el 0 y el 1. Si recordamos, en el hexadecimal tenemos todos los valores que van, o todos los dígitos que van del 0 al 9, y luego las letras A, B, C, D, E, F. ¿Ok? En el decimal, pues tenemos 10 símbolos que van del 0 al 9, y es el lenguaje, bueno, perdón, el sistema numérico por naturaleza. ¿Ok? También hay otro sistema muy utilizado en la informática, que es el octal, cuya base es de 8 y utiliza los símbolos o los dígitos que van del 0 al 7. Ok, esto de manera un poco de repaso. Tipos básicos de datos. También iniciamos un poco o introdujimos el tema de los tipos de datos. ¿Ok? ¿Qué es un tipo de datos como tal? Bueno, los tipos de datos son categorías de características asociadas a un grupo de valores en particular. ¿Ok? Por ejemplo, los números enteros, los números reales, los caracteres, las y letras de texto tienen un tipo de dato en particular. ¿Ok? Por ejemplo, los números enteros comparten características. Tienen símbolo, no tienen decimales, son números enteros. Los números flotantes o números reales, pues tienen valor después del punto decimal, tienen símbolo, etcétera. ¿Ok? Por eso es que les llamamos tipos de datos. De esta forma, la información puede ser clasificada de acuerdo al uso que se le da a la misma. ¿Ok? ¿Cuáles características son las que determina un tipo de dato en particular? Un segundito nada más. Ok. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Como les decía, ¿cuáles características son las que determinan un tipo de dato en particular? En un lenguaje de programación, cada tipo determina aspectos asociados a la información y su representación. Por ejemplo, por el conjunto de valores que se le asocia, si son valores numéricos, caracteres o bien valores lógicos. El rango de valores válidos para ese tipo de dato particular, el tamaño necesario para representar cada valor en la memoria del computador, medido en bytes. ¿Okay? Si recordamos un poco también de la lección asincrónica anterior, tenemos los llamados bits, que es la unidad mínima que se puede representar o que utiliza los equipos, ¿ok? Son 0 y 1, encendido, apagado, presencia o ausencia de impulso electromagnético. Luego tenemos la unidad mínima de almacenamiento, que es el byte, que son 8 bits, que cada un byte pues representa un carácter como tal, ya sea número, letra, carácter especial, símbolo de puntuación, etc. ¿Ok? Y después de ahí para arriba teníamos los múltiplos del byte, como el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, el petabyte, etc. ¿Ok? Con esta gráfica ilustramos un poco mejor los tipos de datos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos, bueno, no hemos hablado de estos, ahorita los comentamos un poquito más a fondo. Tenemos los números enteros, bueno, los tipos de datos numéricos, tenemos un subgrupo que son los números enteros y otro que son los números reales o los flotantes. Los tipos de dato carácter o char, los tipos de datos de líneas de texto, que si bien recuerdan, los textos no son tipos de datos primitivos, pero los compiladores, los lenguajes de programación, los proporcionan como si lo fuesen para hacer un poquito más sencillo el trabajo con ellos. ¿Ok? Y también tenemos los datos booleanos, ¿ok? Que únicamente pueden tener dos valores, verdadero o falso. ¿Cuáles son los tipos de datos
primitivos. ¿Ok? Si recordamos de la presentación, teníamos datos primitivos o tipo de dato compuesto. ¿Ok? En este caso, los primitivos son los más simples y elementales. Toda la información que maneja un lenguaje puede representarse directamente mediante estos símbolos o mediante estos tipos de datos o combinaciones de estos. Un tipo de dato persona puede considerarse como un tipo de dato compuesto de diferentes tipos de datos primitivos. ¿Ok? Ahorita profundizamos un poquito más. Ejemplos de tipo de dato primitivo. En todo lenguaje orientado a objetos, en especial Python. Bueno, Python, como recordaremos, es multiparadigma. Normalmente existen tipos de datos para representar valores lógicos o booleanos, true o false, numéricos enteros, numéricos de precisión flotante o punto flotante y caracteres. ¿Ok? ¿Para qué sirven los tipos de datos lógicos o tipos de datos booleanos? Bueno, ya sabemos que solo pueden o solo permiten dos tipos de valores, verdadero o falso, true o false, y se utilizan para representar condiciones lógicas que toman uno de dos posibles valores. Como ya les dije, falso o verdadero. La palabra booleano proviene del nombre del matemático George Boole, quien formalizó el álgebra sobre dos valores lógicos, o sea, los verdaderos o falsos, su 0 y 1. Ok, entonces nos sirven para evaluar expresiones, ok, o para representar condiciones lógicas que pueden hacerse o verdaderas o falsas. ¿Okay? Vamos a ver por acá. Tenemos cómo se pueden representar los datos booleanos en Python. Bueno, es sencillo. El verdadero se representa con la palabra true y el falso con la palabra false. Ambos teniendo cuidado que la primera letra siempre tiene que ir con mayúscula. ¿Ok? ¿Cómo se pueden representar los tipos de datos numéricos en Python? ¿Ok? Tenemos los enteros, tenemos los flotantes y los complejos. Nosotros vamos a prestar especial atención en los tipos de datos enteros y flotantes, no así tanto los tipos de datos complejos. ¿Ok? O el tipo de dato numérico complejo. Ok. Continuamos por acá. ¿Qué son los tipos de datos de texto? O la que llamamos cadenas o hileras. Cuando hablamos de cadenas, strings, hileras de texto, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Son aquellos que se utilizan para representar letras, dígitos, símbolos especiales, caracteres de escape o cualquier palabra o texto, ¿ok? Se encierran en comillas simples o comillas dobles. ¿Ok? Veamos a ver aquí un par de ejemplos. Tenemos la palabra hola, que es un string o una cadena de texto encerrada entre comillas dobles. Una palabra hola también encerrada entre comillas sencillas, ¿ok? Donde se abre comillas, se cierra comillas, ¿verdad? Porque si no, es una regla fundamental en todo cuando estamos programando. Cuando abrimos algo, lo cerramos, ¿ok? Y por aquí tenemos otra combinación de un string o una cadena de texto delimitado con comillas dobles y dentro unas comillas sencillas que son tomadas como parte del texto como tal, ¿ok? Porque todas están encerradas entre comillas dobles, ¿ok? ¿Qué son las secuencias de escape? Ok, bueno, las secuencias de escape son caracteres especiales. Por ejemplo, el cambio de línea o lo que llamamos el famoso enter, la tabulación, etc. Entonces, estos caracteres especiales requieren una representación diferente, una representación distinta. ¿Ok? Esta representación es la que llamamos secuencia de escape. ¿Ok? Las secuencias de escape van antecedidas o van precedidas por un backslash, el carácter backslash o el slash torcido. ¿Ok? Algunos caracteres de escape, ahora en los ejemplos programados que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar ejemplos de caracteres de escape. ¿Ok? Pero bueno, los más usados son el raya o el backslash n, que es para cambio de línea. O sea, cada vez que en una cadena de texto, una hilera de texto,
se encuentre esa secuencia /n o \n, se hará un cambio de línea o un enter. El \t, de igual manera, cuando se encuentre en una cadena de texto, va a significar que ahí va una tabulación. Si quisiéramos representar el carácter backslash, ponemos un doble backslash para indicar que el segundo backslash no va a ser el inicio de una secuencia de escape. Y si quisiésemos también que el símbolo de las comillas dobles sean parte como tal del texto, porque si las ponemos, si abrimos con comillas dobles y queremos otras comillas dobles, en el caso de que las pongamos, pues eso va a finalizar la cadena de texto. Pero si ponemos este backslash con las dos comillas dobles, entonces lo que se va a representar es una comilla doble. ¿Ok? También tenemos la secuencia de escape \u con un código, que ese código es el código Unicode asociado al valor. ¿Ok? También vimos un poco la parte de Unicode que vamos a repasar ahorita. ¿Ok? ¿Qué es Unicode? Bueno, Unicode es un conjunto de caracteres estándares creados para asociar cada carácter a un valor específico. Bueno, básicamente es un estándar, ¿ok? En el cual cada carácter tiene asociado un código. Es como decir una tabla muy grande que tiene, por ejemplo, el carácter A tiene un valor, el carácter B tiene otro valor, el carácter más tiene un valor. Eso es el código que se le asigna a ese carácter en particular. El Unicode de un carácter ocupa 16 bits, o sea, 2 bytes. Y su rango va del hexadecimal 000 hasta, perdón, el hexadecimal 0000, o sea, el 0, hasta el FFFF, que son pues bastantes. Si lo pasamos a decimal, bueno, son unos cuantos miles que podemos representar por ahí. ¿Ok? ¿Por qué se utilizan los literales con valor Unicode explícito? Como les expliqué ahora con los caracteres de escape. Ok, bueno, caracteres de la forma, como ya les dije, escape U con el código, donde el XXX X es un valor Unicode, sirven para representar símbolos especiales, como caracteres de otros idiomas, por ejemplo, el chino, el árabe, el japonés y otros de Oriente. ¿Ok? Entonces, al estar incluidos en el estándar Unicode, entonces no va a haber problema en hacer esa referencia cuando le digamos al equipo que está trabajando con Unicode, no hay problema en que haga esa referencia y acceder a un carácter especial, un carácter de otra lengua, de otra habla, de otro idioma, mediante su código. ¿Ok? Por ejemplo, el /U0040, que equivale al valor decimal 64, que es el arroba, el backslash U00D1 y el slash U00F1, que equivalen a la ñ mayúscula y minúscula respectivamente. ¿Ok? Otros lenguajes utilizan representaciones de caracteres con códigos ASCII, que bueno, que ASCII también es una codificación o una manera de codificar. Lo que sucede es que el ASCII únicamente puede codificar 128 caracteres. ¿Ok? Está también el Extended ASCII, que es una extensión como tal del ASCII, que soporta hasta 255. ¿Ok? Pero bueno, ASCII, el acrónimo de American Standard Code for Information Interchange, es un código de 7 bits, o sea, como ya les dije, 128 valores, creados por la American National Standard Institute, ¿ok? O la ANSI. Unicode es un conjunto de caracteres de la ISO, de la International Standards Organization, que es una red de 148 institutos multinacionales, dedicados al establecimiento de estándares. ¿Ok? El Unicode como tal incluye los 128 caracteres que están representados en el ASCII. ¿Ok? Entonces es más universal y más grande, pues, Unicode. Todos los valores en ASCII son iguales en Unicode. Bueno, sí, pero hay que tener cuidado, como ya les había comentado, de no confundir ASCII con el ASCII extendido. ¿Ok? Porque el ASCII extendido, los caracteres que van
del 128 en adelante no son el mismo en Unicode. ¿Ok? Como dice por acá, sí, pero hay que tener cuidado. Aunque Unicode incluye el ASCII, algunos confunden el ASCII con el Extended ASCII o el ASCII extendido, que es otro conjunto de caracteres. ¿Ok? El Extended ASCII es un código de 8 bits que incluye al ASCII, pero el Unicode y el Extended ASCII son diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, el valor ñ en Unicode es un valor y el carácter ñ en Unicode es otro valor. ¿Ok? Esto es un poco de lo que habíamos visto en sistemas numéricos y representación de datos. Ok, chicos. Abrimos un pequeño espacio para preguntas, dudas, si tuviesen algunas o comentarios hasta este momento. Tienen libertad de o levantarme la manita o mandarme un mensaje o de silencian, le quitan el silencio de sus micrófonos y hacen el comentario, la pregunta. Ajá. Ok, entonces, si quiero poner una ñ ya estoy escribiendo hola mundo, Ajá. escribir la N del mundo con una ñ, tengo que ponerlo así, con ese código. No, porque si tu teclado y tu sistema soporta el carácter, no es necesario. Pero si quiere ser más preciso y que su sistema pues no tenga problemas de compatibilidad en otro lenguaje, entonces puedes usar el código Unicode de /U y la codificación propia de esa letra. Ah, ok. Y todas las letras están En ese. Unicode, sí. Sí, correcto. Ah, ok. Correcto, pero imagínense escribir solo en códigos, o sea, eso Sí, sí, sería, sí. sería loco. Ok, perfecto. ¿Alguien más con alguna pregunta, duda, comentario? Ok, bueno, continuamos entonces. Uso de variables. Ok, primero vamos a ver el concepto de qué es una variable. Ok, aquí ya nos estamos adentrando un poco más a los conceptos o bien las herramientas que nos van a servir para programar. Bueno, las variables son espacios en memoria asignados para almacenar valores. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros pedimos una variable o usamos una variable en nuestros programas, lo que estamos haciendo es pidiendo a la memoria del computador un espacio. ¿Ok? Eso es básicamente una variable. Cada variable tiene o se le asocia un nombre o su identificador que tiene que ser único en el ámbito de nuestro programa, de nuestro código fuente, un atributo, perdón, un tipo de dato que es, por ejemplo, si es numérico, si es de precisión flotante, si es carácter, si es un string o si es un booleano, un valor que es pues, lo que tiene asignada la variable como tal o lo que vale la variable en un momento determinado del tiempo, un tamaño o espacio que requiere la variable en memoria, ¿ok? Esto está enteramente ligado al tipo de dato que es la variable. ¿Por qué? Bueno, porque las variables, imaginemos una variable entera, ocupa cierta cantidad de bytes en memoria. Una variable flotante, otra cierta cantidad de bytes. Una variable string, otra cantidad de bytes. Bueno, ese es el tamaño o espacio que requiere en memoria. También tenemos la dirección de su ubicación en la memoria. ¿Ok? Como la variable como tal es la solicitud de un espacio en memoria, no es que nos traemos ese espacio literalmente, sino que se nos reserva y tenemos que saber, o bien el compilador tiene que saber en dónde está reservado ese espacio para nuestra variable. Entonces eso es como la dirección de la variable, del espacio en memoria, ¿ok? Con esto ilustramos un poquito mejor. Vemos esta variable 98 está metida aquí en un cuadrado emulando un espacio de memoria. ¿Ok? Tenemos ya te doy la palabra, Andrés. Tenemos su dirección o bien la dirección, sí, de la memoria en donde está alojada la variable, su valor, que es 98, su identificador o su nombre, que es en este caso nota final del curso,
es el nombre de la variable, su tamaño, que es de 4 bytes, que va enteramente ligado que es un dato de tipo entero. ¿Ok? Dígame, don Andrés, ¿qué tenía, qué me iba a preguntar? Sí, era con respecto a lo anterior, lo del espacio de memoria. Ajá. ¿Qué pasaría si yo reservo todo el espacio de mi memoria? Bueno, lo que va a suceder es que bloquea la operación del computador. Eso, digamos, para reservar memoria de manera exacta, directa, tenemos que utilizar no un lenguaje como Python, un lenguaje de alto nivel. Si ya ahí estaríamos utilizando algún otro lenguaje como ensamblador, que ahí puedo hacer referencia directamente a la memoria y guardarla, etcétera. Lo que va a pasar acá, lo que va a pasar con lenguajes como Python o bueno, la arquitectura esta, es que se va a pedir memoria. Si no existe, entonces hay un proceso que se llama como garbage collector que ejecuta el computador, ejecuta el sistema operativo y ve si hay memoria que está siendo utilizada que se puede eliminar. Entonces reemplaza una por la otra. ¿Ok? Nos va a costar mucho que se quede Pues, sin memoria. Bueno, ahorita, ¿verdad? Antes sí, cuando empezó la informática, ¿ok? Cuando se empezaron a programar, pues sí, había que tener mucho cuidado con la memoria porque no es en abundancia como ahora. Era muy, muy limitado. ¿Ok? ok. Ok, bueno, perfecto. Continuamos. Bien. ¿Cómo se crea una variable? Bueno, la creación de la variable tiene varios pasos, aunque esto Python no lo respeta al todo, porque en Python hacemos la asignación directamente y eso nos sirve como la creación de la misma. Pero bueno, la creación de una variable requiere dos pasos: declarar la variable e inicializar la misma. ¿Ok? La declaración de la variable es definir el tipo y el nombre de la variable. ¿Okay? ¿Qué tipo de dato va a tener y qué nombre le vamos a dar? ¿Ok? Y la inicialización es la asignación del valor inicial, o sea, cuánto va o qué vamos a almacenar dentro de esa variable para empezar. ¿Ok? En Python simplemente le damos un nombre y una asignación de la variable y eso es todo el proceso. O sea, engloba la definición y la asignación en uno solo. Vean, por ejemplo, Tengo el nombre de la variable o la variable llamada variable entera, que es un nombre que yo le di, igual a 3. El símbolo igual, chicos, es asignación. ¿Ok? En el video tutorial de esta semana vamos a ver operadores de asignación y otros operadores de Python. Entonces, eso quiere decir que el valor que está a la derecha del igual se asigna a el valor de la izquierda, en este caso a la variable. ¿Ok? Como tip, también en Python se pueden declarar varias variables a la vez, separadas en la misma línea, separadas con coma. Pueden ser hasta de tipos diferentes. Por ejemplo, esta variable primera letra, la variable número y la variable booleano, que se les asigna a, o el carácter a, el número 3 y el booleano true respectivamente. ¿Ok? Esto es como un tip que permite Python. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en la memoria cuando se crea una variable? ¿Ok? Bueno, básicamente, bueno, ilustrémosla con este ejemplo. Tenemos la variable peso que le asignamos un valor flotante de 240.6. ¿Ok? Se crea en memoria una variable cuyo valor es la representación correspondiente al 240.6. ¿Ok? Entonces ya tenemos asignado un espacio en memoria con esa característica. Será un flotante con un valor de 240.6 y un tamaño dado y un nombre como tal y una dirección. ¿Ok? Los datos como la dirección y el tamaño son controlados meramente por la computadora. El nombre y el tipo, bueno, el nombre, como, bueno, el tamaño y la dirección, el nombre, el tipo de datos y el dato como tal guardado en una variable, pues sí lo controlamos nosotros. ¿Ok?
Veamos acá. Entonces, tenemos una variable peso que vale 240.6. Imaginemos que este cuadrito es lo que está en memoria. La variable está ubicada en algún lugar de la memoria y su contenido es una secuencia de bits que corresponde al valor 240.6. ¿Okay? Eso es básicamente lo que sucede. ¿Okay? Ahora bien, bueno, si nos acordamos de las dos familias, no los tipos de datos, de las dos familias de tipos de datos que hay, tenemos los tipos de datos primitivos, pues que ya los vimos, ¿verdad? Que son los que están pues disponibles sin más ni más por el compilador. Tenemos entre ellos, recordamos los enteros, los flotantes, los números los caracteres y los valores booleanos. Por ahí se nos cola también, aunque no es del todo un tipo de dato primitivo, los strings, ¿ok? Que más bien son arreglos o cadenas de texto. Por otro lado tenemos los tipos de datos compuestos, ¿ok? Bueno, esto obedece a toda la teoría sobre programación orientada a objetos o el paradigma de programación orientada a objetos que vamos a abordar en más detalle un poquito más avanzado del curso, ¿ok? Pero bueno, como dice por acá, las variables que se instancian o las variables que se crean pueden ser de un tipo de dato primitivo como tal o una instancia o referencia a un objeto, ¿ok? O una instancia o referencia. La inicialización de las segundas es con el nombre del tipo de dato complejo o compuesto y un paréntesis al final, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una clase o un tipo de dato, por así decirlo ahorita, para no entrar en mucho detalle, compuesto. ¿Ok? ¿Compuesto de qué? Puede componer de varios tipos de datos primitivos y también de acciones a realizar. Vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Ok? Tenemos, ¿qué son como tal? Vamos a ver acá. Natalie Ocampo levantó la mano, vamos a darle la palabra. Profe, Dime. entonces digamos, cuando se refiere a tipos de datos compuestos es como muchos datos primitivos. Básicamente es un tipo de dato, no es primitivo, compuesto, que puede estar compuesto de varios datos primitivos. Antes de detallar un poquito qué es una referencia, vamos a tratar de dejar más o menos claro el concepto. Imaginémonos, entonces, como les dije, voy a hacer paradigma de programación orientada a objetos, pero imaginémonos por un momento un carro, ¿ok? Imaginemos un carro. El carro tiene ciertas características, ¿ok? Tiene un color, tiene un año de fabricación, un modelo, puede tener un kilometraje recorrido, puede tener, tiene un dueño registral y otra información, ¿ok? Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, tener una variable que se llame año, una variable que se llame modelo, así sonta, pues dependiendo del contexto del programa, puede que tenga o no tenga sentido. Pero ¿qué pasa si yo encapsulo estas características o estas variables primitivas dentro de una variable más grande o dentro de un tipo de dato más grande que voy a crear yo, que se llama carro o un tipo de dato carro? Entonces sabemos que el carro tiene esas características que en la jerga de programación orientada a objetos se llaman atributos. ¿Ok? Entonces, englobamos o encapsulamos dentro del tipo de dato carro un nombre, un modelo, bueno, una marca, un modelo, año de fabricación, kilómetros recorridos, dueño registral y toda la información pues que queramos. Entonces, ese carro como tal, si yo lo modelo correctamente, sería mi tipo de dato compuesto o complejo. Imaginémonos también un estudiante, ¿ok? Un estudiante tiene cierta información o ciertos datos, su nombre, su número de cédula, su número de carnet, escuela o facultad en la que está matriculado, etcétera. ¿Ok? Entonces, si yo encapsulo todos estos datos o todas estas variables dentro de una variable compuesta llamada
alumno, entonces podría hacer referencia directamente a esa variable compuesta y dentro de ella referencio a los atributos o a las variables que lo componen. ¿Que cuáles son? Bueno, en el caso del estudiante, nombre, cédula, carnet, etc. ¿Okay? Entonces, eso es un tipo de dato compuesto o complejo. ¿Ok? Perfecto, profe, gracias. No, con mucho gusto. Estos también son llamados objetos. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando nosotros creamos eso, ¿verdad? Después vemos cómo lo creamos. Cuando se crea este tipo de datos compuestos, cuando nosotros lo tratamos de declarar, o sea, declarar una variable de ese tipo de dato, lo que estamos haciendo es referenciándolo, creando una referencia, una instancia. Eso es básicamente lo que se explica acá. Las variables que se utilizan para referirse a objetos o a tipo de datos compuestos se conocen como referencias. ¿Ok? Entonces, la referencia a un objeto es una variable que lo que tiene es la dirección donde el objeto está almacenado en este momento. ¿Ok? Si recordamos los tipos de datos compuestos, pues si pedimos un entero, va a la memoria y en la memoria nos asignarán un pedazo de un entero. ¿Dónde quede? No sabemos, para eso está la dirección. En cambio, con un objeto o con un tipo de dato compuesto, lo que genero o lo que estoy instanciando es la referencia al objeto como tal. O sea, en qué parte de memoria está el objeto. ¿Okay? Que puede ser que uno de sus atributos, por ejemplo, en el objeto o la clase alumno, puede ser que su edad esté en un banco de memoria, su carnet en otra, etcétera. ¿Okay? Y puede ser que tenga más de un objeto, pues, referenciado. Entonces ahí es donde se va enriqueciendo todo nuestro código. ¿Ok? Pero bueno, básicamente no es el dato como tal, como si fueran los primitivos, sino la dirección de la memoria. O sea, no comparten las características que comparten los primitivos. El nombre, el tipo de dato, el tamaño, la información que tiene en ese momento, la dirección de memoria, sino que esto es puras direcciones. ¿Ok? A diferencia de los primitivos, que almacenan directamente el valor dentro de ellos, las referencias guardan el lugar de la memoria donde se encuentra la instancia. ¿Ok? Y al hablar de la instancia, hablamos pues del espacio, por ejemplo, para el carro, del espacio para el alumno, o los alumnos, o los carros que estoy declarando. ¿Ok? Esto tal vez les parezca un poco abstracto al principio, luego ya va tomando un poco más sentido conforme avanzamos. Ok, entonces esto es un pequeño ejemplo de cómo se referencia un objeto. Ok, en este caso estoy creando, bueno, le pongo igual como si fuese una variable, este valor o esta identificación que se llama mi carro, se le asigna un nuevo carro, que esto es el instanciamiento de la clase carro. ¿Ok? Y como dice por acá, la referencia es una variable que tiene adentro la dirección de dónde está la instancia. Esta sería la mejor manera de saber dónde está en ese momento esa instancia del carro. Y la instancia del objeto, perdón, es el objeto que fue creado en memoria. Este sería el carro con todos sus atributos y métodos. ¿Ok? Los atributos, pues, en un objeto o un tipo de dato compuesto, ¿qué son? Son simplemente las variables primitivas de las que está compuesto. Y los atributos, perdón, y los métodos, perdón, son las acciones que pueden llevarse a cabo con ese objeto como tal o con ese tipo de dato. Por ejemplo, un carro puede frenar, acelerar, virar a la izquierda, virar a la derecha y, bueno, otras características que podrían, pues, tener. Voy a responder aquí una pregunta. Un ejemplo. Voy a responder un poquito aquí una pregunta. Ok, continuamos. ¿Cómo usar referencias u objetos? Bueno, igual lo vamos a ver más en detalle, pero a partir de generalidades,
A partir del momento se puede utilizar la referencia carro para acceder a la instancia recién creada. ¿Ok? Esto se lleva a cabo de formas que según provea el lenguaje que se utilice. En Python es bastante sencillo, de hecho. Tratar de acceder a una referencia que no ha sido inicializada es como tratar de ir a buscar a alguien en una dirección que no existe, ya que su valor es nulo, ¿ok? O simplemente no existe. Ok. Bueno, retornando un poco a las variables y un poco más al sentido de las primitivas de codificación básicas, ¿cómo se definen los nombres de las variables? O sea, los nombres de las variables que vamos a usar. Bueno, se pueden utilizar las letras o los caracteres de la A la Z, A, B, C, D, etcétera, tanto minúscula como mayúscula. Se pueden utilizar algunos caracteres, como por ejemplo el hashtag, o bien el guión bajo. ¿Ok? Como un estándar que vamos a seguir o que se recomienda es que la primera letra del nombre de una variable, bueno, esto no es como una recomendación, esto tiene que ser así más bien. Para la primera letra del nombre de una variable no se puede utilizar un dígito, pero sí se pueden utilizar dígitos en las otras posiciones. ¿Okay? Una variable no puede ser 9 nombre, no, tiene que ser o nombre 9, pero no puede iniciar con un dígito. ¿Ok? Aquí se muestran algunos ejemplos. Por ejemplo, este que dice variable entera 1 y variable entera 2. Este que dice aproximación del valor pi y letra 2. ¿Ok? Ninguno de esos, como ven, empieza con un carácter numérico o un dígito. Ahora sí, bien, recomendaciones para ponerle nombres a las variables. Primero, iniciar los nombres de las variables con una letra minúscula. Esto es una muy buena práctica de programación. Utilizar palabras significativas para las variables. No es que tampoco vamos a utilizar una frase total para llamar a una variable. Qué sé yo, que una variable que tiene un porcentaje, algo como ese. Bueno, porcentaje de salario después de aplicar la retención. O sea, imagínense ese nombre de variable, porcentaje de salario después de aplicar la retención. Larguísimo. Puede ser que el código nos quede medio, las líneas, no me alcance una línea y tenga que pasarse a la otra y bueno, se hace ahí un arroz con mango. ¿Okay? Entonces, se pueden ser o usamos nombres significativos, pero no utilizamos exageradamente frases largas. Escribir cada palabra con mayúscula, ¿ok? Mientras no sea la primera letra del nombre de la variable, ¿ok? ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a ver por acá. Para que leer la variable o para entender la variable, para que entender la variable sea más sencillo. Vean, por ejemplo, vea esta, Producto Interno Bruto. Entonces, su primera letra con minúscula, luego la siguiente palabra empieza con una letra mayúscula y ven que va pegadito. Entonces, es más sencillo comprender eso que leer todo en minúscula Producto Interno Bruto, porque uno tendría como que leerlo de corrido y luego ver dónde está la pausa o como sea para entender el destino o para qué va a funcionar esa variable. Vean, este es saldo mensual, cantidad de estudiantes, dígito inicial de la placa o dígito inicial placa. ¿Okay? Todos esos son nombres muy válidos y de igual manera significativos. ¿Ok? Ahora bien, bueno, vamos a ver algunos primeros pasos en Python. ¿Tienen hasta ahorita más dudas, preguntas, comentarios, chicos? Antes de seguir. Ok. Bueno, continuamos un poco. Ok, bueno, un par de generalidades de Python, muy por encimita, la indentación o las sangrías, ¿okay? Que es fundamental. ¿Por qué? Porque me permite delimitar bloques de código. Después vemos para qué nos sirven los bloques. Por ejemplo, ahora vamos a hacer el ejemplo, vamos a revisar un ejemplo en donde todo va a ir al mismo nivel del programa principal, pero en ocasiones vamos a ocupar bloques que pueden ser que se ejecuten o no
a niveles, a otros niveles que no es el primario. Entonces esos bloques van a ser ejecutados si alguna acción sucede o no sucede, etc. ¿Okay? Entonces esos son los bloques y todos van bien tabuladitos dependiendo de para qué vayan a funcionar o dónde estén siendo usados. ¿Okay? La forma bueno, los bloques como tal es la forma en la que Python sabe dónde es que termina un bloque de código como tal. ¿Ok? Y bueno, algunas palabras claves que vamos a estar utilizando, el comando print, la palabra def, que es para pues, desarrollo de funciones, la palabra class para el desarrollo de clases o para hacer nuestros tipos de datos compuestos o nuestros objetos. Y bueno, la palabra help. ¿Ok? Ahora me voy a pasar, por acá, me voy a pasar a el compilador de REPL que tengo en línea. Ok. Bueno, aquí tenemos REPL. Vamos a hacer algunos ejemplos de asignación de variables. Ok. Ya el video tutorial de REPL explica cómo hacer, o bueno, les indica cómo crear sus cuentas. Es importante que creen su cuenta en REPL. Nos acordamos, ¿verdad? Las cuentas pueden tener o pueden ser, darse de alta con usuario, correo y contraseña, también con su cuenta de Google o su cuenta de Facebook o su cuenta de GitHub. ¿Ok? Cualquiera de esas. Ok. Una vez que estamos dentro del entorno de REPL, ¿ok? Bueno, vamos acá donde dice My REPLs. Algo importante con REPL es que pues les permite tener todos sus repositorios o todos sus proyectos. Nos acordamos que REPL se maneja a través de proyectos en línea. No está de más pues respaldarlos por si ustedes quieren, por cualquier cosa, si en algún momento la página está fuera de línea o algo así. Pero bueno, siempre van a estar doblemente respaldados y uno va a estar en la nube, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en este REPL voy a crearles un nuevo repositorio. Vean acá todos los lenguajes de programación que soporta el REPL. Está Python, Node.js, C, Java, C++, Ruby on Rails, etc. Ok, son bastantes, pero vamos a escoger Python y le vamos a poner el nombre. Ok, este va a ser mi primer programa. Creamos el repositorio. Ok. Perfecto. Y como vemos acá, tenemos el entorno de desarrollo. Tenemos por un lado el espacio de trabajo, el espacio para codificar, para escribir nuestro código fuente. Tenemos por un lado la consola, que aquí es donde vamos a ver el resultado de la ejecución de lo que nosotros escribimos acá o codificamos acá. Y por aquí tenemos esta barra de herramientas, que primero tenemos los archivos. Si ustedes, por ejemplo, querían salvar los pueden bajar como un zip. ¿Ve? Bajan como un zip y lo guardan. Entonces aquí tenemos los archivos, tenemos controlamiento de versiones, paquetes, cuando estamos trabajando en módulos, debugger, que esto básicamente es para depurar y encontrar errores en los programas. Y bueno, otra pestaña de características o de configuración. ¿Okay? También lo podemos esconder y nos queda un espacio un poquito más amplio, ¿okay? Sabiendo que lo podemos utilizar en cualquier momento. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Se Sí. puede usar cualquier navegador o usted usa Mozilla por alguna razón en particular? Yo uso Mozilla porque me gusta, pero pueden usar cualquiera. Ok, gracias. No hay problema. Bueno, Internet Explorer, el viejo no, pero cualquiera que quiera usar. ¿Okay? No es que no funcione, es que a mí no me gusta Internet Explorer, pero también está Chrome, está Safari. Me gusta mucho en particular Mozilla y Opera. Me gustan mucho, tienen muchas características y son relativamente livianos. Pero bueno, queda a discreción. Ok. Entonces por acá ya tenemos nuestro entorno de trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir haciendo ejemplos de los tipos de datos. ¿Ok?
Bueno, lo primero que vamos a hacer por acá, vamos a crear un mensajito, nuestro hola mundo, nuestro hello world. Vamos a ver. Hay un comando que se llama print. ¿Ok? Vean acá. Este IDE de REPL les sugiere, cuando él encuentra alguna palabra reservada o algo por el estilo, palabras reservadas o por el estilo, se las va a colocar en, o les va a sugerir lo que puede ir aquí. ¿Ok? Si ustedes quieren, le pueden dar escape para que se ignoren esa recomendación o bien tomarla como tal. Ok, entonces, vean acá también, acá ella me dice, bueno, después del comando print, yo voy a tener que poner entre paréntesis, los paréntesis son para encerrar o encapsular los parámetros o los argumentos que ocupa una función o un comando para ejecutarse. En este caso, el print. El print necesita de un comando para ejecutarse, ¿ok? Entonces aquí un comando no es un parámetro para ejecutarse. Entonces en este caso le vamos a enviar una cadena de texto, ¿ok? Vean este tip, ustedes ponen el paréntesis y él mismo se lo cierra y les pone el cursor adentro. Esto es para que nos ayuda a que no se les olvide cerrar paréntesis, que es importantísimo. ¿Ok? Ahora bien, voy a encerrar entre comillas el texto que voy a utilizar. Entonces veamos, de igual manera, cuando abro comillas, él me la cierra y me pone el cursor dentro de la comilla. ¿Ok? Y aquí vamos a poner, hola, esta es nuestra primer clase programada. Esto es nuestro primer hola mundo. ¿Ok? Y listo, ven, esto no me está mostrando ningún error. ¿Cómo sé que hay errores? Por ejemplo, cuando me subraya la línea de código con un tono rojo. Entonces quiere decir que hay un error. Por ejemplo, en ese caso, este comando que no existe. Otra cosa que tiene Python es que las palabras reservadas, las palabras que él tiene como palabras propias del lenguaje, se les pone en otro color. Por ejemplo, el print, como tal, ven que lo ponen en moradito porque es un comando de Python. También el texto, vean acá me lo puso en un color rojo oscuro, ¿ok? Para diferenciarlo del resto de elementos. ¿Ok? Este botoncito de acá nos permite correr nuestro programa. Sale run. Y aquí está. Hola, este es nuestra primer clase programada. ¿Ok? Ok, súper bien. Ahora vamos a empezar a utilizar variables. Vamos a crear una variable de tipo numérico. Vamos a ponerle variable o var numérica. ¿Por qué le puso ese nombre, profe? Porque es significativo y se me ocurrió. Se le asigna, qué sé yo, asignémosle un 29. ¿Ok? Entonces veamos por acá. No hay error. Vamos a ver, levantaron la mano. Dígame, don Daniel. Bueno, profe, ¿hay alguna diferencia en Python entre usar comillas simples y comillas dobles? No, realmente ninguna. Ustedes No hay ningún problema. pueden utilizarla. Siempre que abran comillas dobles, cierran dobles. Si abren simples, cierran simples. Ok, sí, gracias. Ok, no, con gusto. Ok, entonces estamos asignando el número 29 dentro de esta variable que se llama var numérica. ¿Ok? Y ahora bien, vean, aquí estoy imprimiendo texto como tal. También podría imprimir con este comando print de una vez la variable. ¿Por qué? Porque él la va a interpretar, él se va a fijar que hay adentro y eso es lo que va a imprimir. Acá. Hola, esta es mi primera tarea programada y el número 29. ¿Ok? Ven, entonces podemos mandar a imprimir variables
solitas con el print. ¿Okay? Ya después le vamos a meter más complejidad al asunto, pero por lo menos ya sabemos que es así. Esa variable var numérica está destinada a tener 29 toda su vida, como cierto equipo por ahí, pero bueno, eso es otra cosa. No, podría pasar a otro valor. ¿Ok? Podría pasar a los 35 del glorioso. Ay, no, perdón. Vamos a imprimirla por acá. Del siempre grande. Entonces vamos a ver por acá. Aunque eso estaría complicado. Pero bueno, entonces aquí, como esto es ficticio, todo es posible. Entonces tenemos por acá, var numérica. Ahora le caigo encima, ya no tiene 29, sino 35. ¿Ok? Vamos a verlo por acá. Entonces, ve. Ya ahora esta variable, aquí tenía 29, la imprimí, luego le caí encima con el valor de 35, desechó esos 29 y le asignamos el 35. ¿Ok? También podemos hacer una variable flotante. Vamos a ver, dos participantes levantaron la mano. Le voy a dar primero a Natalie Ocampo. Dime, Natalie. Profe, ¿hay alguna diferencia en que usted haya dejado esos espacios ahí en blanco? Ah, ninguno. Ustedes pueden dejar espacios entre líneas. Esto es para que no se viera ahí todo pegado. Pero Ah, no, ok. no. O sea, no es recomendable dejar muchos espacios. Esto está muy feo. Pero, por ejemplo, tal vez uno entre cada idea, no hay problema, ¿ok? En la pantalla negra eso sí no se reflejaría. Exactamente. En la pantalla negra únicamente se refleja lo que tenga interacción hacia afuera. O sea, únicamente, veamos por ejemplo acá, únicamente los prints, ¿ven? Un print, otro print y otro print. Es lo único que se ve aquí, ¿ok? Ok, Si aquí no, gracias. con gusto, si aquí no existieran prints como tal, la pantallita negra o la consola no tendría nada. ¿Ok? Ok, y vamos a ver por acá, don Daniel Zúñiga. Dígame su pregunta. Vamos a ver, ahí le reinicie el audio, vamos a ver si... No, perdón, profe, se me olvidó la mano. Ah, ok, no hay problema. Ok, ahora pues, vamos a ver si ya la bajó, si no yo le ayudo a bajarla. Ah, ya la bajó, perfecto. Ok, entonces vamos a crear ahora una variable de tipo flotante. Var flotante. Ok, esta variable le vamos a asignar, qué sé yo, el valor de pi, 3.14. Y la vamos a imprimir. Es más, no la voy a imprimir, solo voy... Ven, el programa ejecuta e imprime lo que yo quiera que imprima. Aquí creó una variable y terminó, pasó como quien dice, sin pena ni gloria. ¿Ok? Ahora bien, aquí ya la voy a imprimir. ¿Es necesario imprimir todo? No, ahorita estamos aprendiendo, ¿verdad? Simplemente aprendiendo. Y vemos por acá. Ahí tenemos nuestra variable de tipo numérico. Numérico flotante, ¿ok? Con decimales. Vamos a ver, vamos a crear una variable de tipo carácter o de tipo char. Esta solo tiene solo tiene un carácter. Los voy a poner entre comillas simples. Se pueden poner entre dobles también. Pongamos aquí, qué sé yo, la letra Z. ¿Okay? Y la vamos a imprimir. Print. Y vamos a poner acá var. En algunas ocasiones esta ayuda es buena. ¿Verdad? Por ejemplo, ella detecta todas mis variables. Entonces, vamos a decirle esta var carácter. Y listo. Entonces, si mandamos a imprimir, o si mandamos a ejecutar, perdón, ya se imprime. Hay interacción solo donde hay print. Print, 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 print. Y aquí están todos los prints que hemos hecho. Ok. Vamos a hacer otra. Ay, perdón. Una variable que es de cadena de texto. Pongámosle string. Que suene bien bonito. Vamos a poner por acá. Dice. Hola. No, ya nada de hola. Este mensaje se escribe en una línea. ¿Ok?
Vamos a ver por acá. Y vamos a mandarla a imprimir también. Print. Y ponemos acá var string. ¿Ok? Vamos a darle iniciar. Y vemos por acá. Tenemos nuestras dos numéricas o la misma numérica con dos valores diferentes. Uno en cada espacio, uno en cada momento del tiempo. Nuestra variable flotante. Nuestra variable carácter y nuestra variable string. ¿Ok? También vamos a poner la estante de acá. Vamos a hacer nuestra variable booleana para no dejarla por fuera. ¿Ok? Recuerden que ese nombre se lo estoy dando yo simplemente para ilustrar. Nuestra variable booleana que le vamos a asignar un verdadero. Vean, recuerden lo que les dije. Siempre tiene que ir, cuando es verdadero o falso, la primera letra mayúscula. Porque si yo lo pongo en minúscula, simplemente no lo detecta y no funciona. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Le decimos print var variable booleana. Y vean acá el verdadero como se imprime. También podríamos cambiarla. Fue verdadera, ahora va a ser falsa. ¿Ok? Pues por acá, le damos correr. Tenemos aquí verdadero y falso. Ok. Bueno, estos son los ejemplos de las variables que podemos utilizar. Hay algo que, pues, que se nos queda ahí por fuera, que voy a ilustrarles un poquito mejor. ¿Ok? Que son los que habíamos llamado caracteres de escape, ¿recuerdan? Que se representaban mediante un slash, un backslash. Estos se colocan dentro de los textos o dentro de las variables, dentro de las cadenas o hileras. Por ejemplo, este mensaje se escribe en una línea y este en otra. ¿Qué pasaría si lo dejo así? Eso es mentira. Todo se ejecuta en la misma línea. Pero ¿qué pasaría si yo por acá coloco un carácter de escape? Esta N. Vean acá. Como es parte del texto, es un carácter válido y es parte del texto, pero al ser de escape me lo pone con otro colorcito. En este caso, un rosado. ¿Ok? Entonces, para que sea más sencillo de leer, ¿verdad? Y más fácil de programar. Entonces ya esto debería imprimir esto en una línea y esto en otra. Vamos a ver, pero todo es parte del mismo string y es correcto. ¿Ven? Todo es parte de la misma hilera o la misma cadena de caracteres, pero le metimos un carácter especial y lo cambiamos de línea. De igual manera lo podríamos meter aquí. Vamos a ver. Vean que aquí está pegado el false con este. ¿Qué pasaría acá? Ven, ahora me deja un espacio. Un enter, un cambio de línea, el mensaje, otro cambio de línea. También podría tabularlo. ¿Qué pasaría si yo coloco este carácter de tabulación? Me estaría, vamos a ver, en ocasiones a veces esto se pone medio loco. Ahora sí, vamos a ver. Aquí está. Ok. Hubo cambio de línea y tabulación. En ese orden, cambio de línea y tabulación. También podría meter una tabulación aquí adentro. ¿Ven? Entonces ahí ya le va dando un poquito más de sentido. Aquí podríamos también, qué sé yo, meter que queremos aquí escribir el backslash, como yo les había dicho. Ven que me lo puso como un carácter especial. Ahora, perdón, ella va a escribirme un slash. Además, si quisiera también, aquí podría meter, ven, para que estas comillas dobles no sean el cierre o el final del string. Entonces ven que me lo ponen rosadito. ¿Por qué? Porque va después de un carácter de terminación o con un carácter especial. Entonces ven por acá. Ven, aquí está este otro valor. ¿Ok? También por ahí podríamos poner
vamos a ponerlo aquí al final, un código en Unicode, qué sé yo, el 0209. Ya le doy la mano. Esmeralda, dígame. Vamos a ver si funciona. ¿Le puedes dar? Ajá. Ya, ahora sí. Profe, ¿y qué pasa si no encuentro cómo se pone ese slash para el otro lado? ¿Se puede pegar? Lo busco normal en Google y lo pego. Sí, exacto, no hay problema. Copy Ok. paste. Ok. Ok, está bien. Vamos a ver acá. Este carácter, ni idea de cuál será. Vamos a ver cuál es. Es este valor raro. Está ahí. Vamos a ver. Este otro, 0, 100, 234. Vamos a ver cuál será. Mire, este chorizo raro. Vamos a ver el 0, 11, 11, 11. El 0 más bien 1, 11. Ese es este otro carácter. Bueno, están en un montón de caracteres ahí especiales. Vamos a ver. 0, 6, 4. Vamos a ver. Ay, 0, 0, 6, 4. Vamos a ver. A este otro. Al ser Unicode, podría poner acá, qué sé yo, F091. Eso es en hexadecimal. Y aquí está este otro carácter medio extraño. Ok. Ok, en este caso, como vemos, pues podríamos utilizar un montón de caracteres. Ajá. Eso que le salió a usted ahí, yo creo que es que no reconoce ese carácter en esto. Ah, sí, es correcto. No me Porque yo lo puse en Anaconda y sale un carácter de mandarín, asumo, o japonés tal vez, no sé. Ah, ok. Ok, sí, seguramente. No, es que, correcto, lo que pasa es que como estoy usando una consola básica, entonces por ahí es donde no me está detectando esos caracteres. Pero ahí ustedes pueden bajarse, de hecho, pueden bajarse una lista de todos los caracteres de Unicode y ahí se ponen ahí a jugar si quieren. Claro, ¿verdad? Tienen que hacerlo con el /u dentro de una cadena de texto, ¿verdad? /u y los 4 dígitos de del código como tal en hexadecimal. O sea, perdón, hexadecimal va, recuerden, del 0 a la F. ¿Ok? Entonces pueden utilizar los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10 no, A, B, C, D, E, F. Dígame. Una consulta, digamos, si alguien quisiera escribir digamos, un texto muy grande no sé, en mandarín, pongamos, o en japonés, ¿qué debería hacer? Ah, primero O lo puede hacer como texto. Digamos que su programa lo permita. Bueno, primero, sería bajar ¿cómo se llama? Un plugin o un add-on de Python para soportar ese lenguaje como tal, para que les sea más sencillo también hacer programarlo. Y lo otro es que la consola donde lo vas a correr soporte esos símbolos, nada más. Ok, esto, digamos, de los símbolos es como por si usted necesita poner un carácter en específico, porque Ajá, obviamente no correcto, sí. resultaría como muy cómodo. Ah, no, hacerlo a punta de símbolos con códigos está muy, muy complejo. Bastante difícil sería. ¿Ok? Ok. Bueno, chicos, ¿tienen más dudas y preguntas acerca de esta parte? Sí, profe, yo tengo una. Claro. Digamos, a la hora que coloca, por ejemplo, en los de bar carácter o bar flotante, esos que pone como comillas o paréntesis, porque en los de que puso numérica no le agrega nada. Vamos a ver que les puse paréntesis o comillas. Ajá, es que digamos, por ejemplo, en el primer print le pone paréntesis y le pone comillas. En este. Ajá. Es Y que luego, aquí en lo que estoy mandando a imprimir no es una variable como tal, es una cadena de texto.
¿verdad? Que tiene que ir entre comillas para que él sepa que es un string o una cadena de texto. Ok, yo explícitamente le estoy poniendo el texto por acá. Yo pude haber hecho algo como esto. Ven que aquí es una cadena de texto igual y la mandé a imprimir pero con la variable. Esto es para que me imprima literalmente esto, ¿ves? Como lo ves acá. Esto otro que está acá, estoy asignando un valor a una variable y mandando a imprimir la variable. ¿Qué pasa si yo le pongo comillas acá? Si yo le pongo comillas acá, él no me va a imprimir la variable, sino que me va a imprimir esta secuencia, ¿ves? Ajá, porque es como el texto. Exacto, es otra cosa completamente aparte. Aquí yo puedo poner directamente la variable, ¿ves? Por eso es que este lleva comillas y este no, porque esto es un simple texto que quiero imprimir en pantalla. Y esto es el valor que tenga la variable numérica, el valor que tenga esta variable, el valor que tenga esta, el valor que tenga esta y esta otra. ¿Ok? Ok. Y en el caso, otra cosa, por ejemplo, en el 21, que agregó todos esos de backslash, es como para hacerle modificaciones y esas modificaciones sí se logran ver en la pantalla en negro acá, ¿verdad? Sí, correcto, como esta, ¿ves? Bueno, voy a quitarle este Unicode acá. Esto es para ilustrar cómo se ven o cómo se utilizan los caracteres de escape. ¿Ves? Entonces, esto que está acá está almacenado aquí adentro por este valor, por este igual, que hace que lo que está a la derecha lo escriba en lo que está aquí a la izquierda. ¿Ok? Y estos caracterecillos de escape son parte del string, son caracteres, o sea, es un carácter, pero es especial, por eso me lo pone de otro color. Este es un cambio de línea y este es una tabulación. ¿Ve? Entonces, si lo corro, este sería un cambio de línea como tal y una tabulación. Cambio de línea y una tabulación. ¿Ves? Eso de tabulación es como decir un enter. No, el cambio de línea es un enter. La tabulación es como decir un tab. Ajá. Ahí tienes una tecla que se llama tab, por ejemplo. Y lo voy a Como una sacar. sangría, digamos. Exactamente, ¿ves? Ok. Igual aquí pasa que en el print lo que vamos en el bar string es lo que va a decirnos es el que está en el 21. Eso es lo que va a imprimir. Correcto, exactamente, porque es lo que tiene almacenado var string. Y var string, como ves, este amigo es este, ¿ves? Que mismo me lo pone. Y esto lo que tiene es esto por dentro. Él va y se fija qué es lo que tiene adentro y es lo que va a imprimir. Y con eso es lo que va a trabajar, ¿ok? Esa es la gracia de usar Ahora sí. variables. ¿Ok? Listo, gracias. No, con mucho gusto.